Acá nosotros también tenemos que valorar, veíamos los expedientes que tenía en sus manos el juez Gálvez. Aquí había una investigación seria del Ministerio Público y la CICIG. El Ministerio Público no puede fundamentar una acusación únicamente en la declaración testimonial de una persona, porque si hace eso, esa declaración al desvirtuar o al contradecir al testigo, se caería todo el proceso. Entonces, como decía bien Philippe, no, la declaración de Monzón ayudó a hilvanar las cosas, pero detrás de esto hay documentación, hay cuentas bancarias, hay informaciones de la Superintendencia de Bancos, hay informaciones de la Superintendencia de Verificación Especial que dicen cómo era manejado el dinero, hay facturas, hay compras, hay organizaciones. Este caso es un caso especial porque nos está permitiendo ver cómo funciona una estructura de crimen organizado. Y cuando dice Mauricio López, ¿qué dinero? Lavado, ¿cuál dinero? Es que, a ver, un momento. Recordemos algo, esta es una audiencia de primera declaración, que tomó mes y medio, es por lo extraordinario del caso. Y así va a ser el proceso. Pero en la audiencia de primera declaración, lo único que se analiza son dos cosas: que hayan indicios razonables para pensar que posiblemente se cometió un delito, y que hayan indicios para pensar que las personas que ahí están sentadas pudieron haber participado en la comisión de delito. Si la respuesta es sí a ambas interrogantes, ahí es donde se dicta auto de procesamiento y se le dice, bueno, Ministerio Público, usted tiene un tiempo, generalmente 3 meses para amarrar bien la investigación y en 3 meses usted regresa y me la trae. Hasta en ese momento se empieza a valorar la prueba. Hasta en ese momento el Ministerio Público tiene que llenar las piezas faltantes del rompecabezas y ya después es que se valora la prueba. El Ministerio Público dice, no, ¿sabe qué? Fíjese que aquí no encontré más cosas, entonces yo mismo le digo que cancele el proceso. Hasta después es que se va a un juicio donde ya se mira esos detalles. O sea, hoy, solo por el simple hecho de que hubiera indicios de que hubo una cooperacha, de que se utilizó dinero de forma anómala para comprarle propiedades a Pérez Molina y a Valdetti, ya hay indicios de la comisión de delito de que ellos fueron responsables. Que es suficiente para seguir el proceso. Le tocará al Ministerio Público en los siguientes 3 meses responder a esa pregunta de dónde venía el dinero. Una cosita así rapidita, para que no se nos quede en el tintero. Es cierto, a Judith Ruiz no se le cambió el delito, pero sí hubo otros acusados que sí, como por ejemplo, a Edín Barrientos, el juez consideró que no había suficientes indicios para ligarlo por asociación ilícita. Básicamente lo que dice es, yo no veo que usted haya sido parte de la red, pero usted sí facilitó lavado, entonces lo liga solo por lavado. A Edna Berganza, que era la tesorera del Partido Patriota, dice, bueno, a usted la voy a ligar solo por financiamiento electoral porque no tengo indicios para pensar que usted haya sido parte de una red para lavar dinero para la campaña. O sea, ese detalle de decir, en este delito yo creo que sí le aplica, no veo indicios, creo que también es otro indicador de la minuciosidad con la que falló el juez Gálvez. Bueno, vamos a la segunda pausa, ya lo saben, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Ligados. Al regreso leemos las opiniones de los internautas. Regresamos. Regresamos a Sin Filtro, el tercer bloque. Eso quiere decir que vamos con los mensajes de la audiencia, mensajes que llegan con la etiqueta SF Ligados. Nos dice la usuaria SF Ligados, durante todo el proceso el juez Gálvez dio al MP luz de cosas y personas que hay que investigar o profundizar. El siguiente mensaje de Héctor nos dice SF Ligados, caso cooptación del Estado, puso en evidencia mediocridad y falta de preparación de abogados defensores. Un último mensaje, Jacobo nos dice, SF Ligados, creo habrán más implicados por las juntas de licitación y la Contraloría General de Cuentas. Dos detalles que el juez da a conocer en las reuniones de Carlos Mencos con Juan Carlos Monzón y bueno, la sugerencia a investigar y a profundizar investigaciones en el Registro Nacional de Personas. Hablábamos durante la pausa de la forma como el juez Gálvez determina en algunos casos, por ejemplo, el exbinomio presidencial, en donde no no les da otro delito porque ya lo tenían en procesos anteriores, cosa que para muchos fue extraño. ¿Por qué no enriquecimiento ilícito? ¿Por qué no ese tipo de delitos? Recordemos, vean, aquí hay 2 elementos a considerar. Primero, recordemos que si bien en la presentación de CICIG y MP, el caso cooptación lo presentan diferente al de TCQ y al de cooperacha, los 3 son parte del mismo expediente. O sea, cooptación y cooperacha son derivados de TCQ, es decir, todo es un megaproceso que habla de una mega estructura criminal
organizada para saquear al Estado. Entonces el juez Gálvez, básicamente a Otto Pérez y a Roxana Valdetti, no les tipifica nuevos delitos, sino lo que hace es ampliar hechos por delitos que ya se les había tipificado en el caso TCQ. O sea, básicamente dice lavado. Ok, en el caso TCQ yo le tipifiqué lavado porque habían estos 4 hechos que me llevan a pensar que usted había lavado el dinero de los sobornos de TCQ. Ahora le voy a agregar estos 50 hechos más porque usted no solo lavó dinero de TCQ, sino de otras 200 operaciones. Lo mismo hacen con el tema de cohecho pasivo. En el caso de TCQ usted recibe un soborno. Ahora yo le amplío que usted no recibió uno, sino recibió 50 sobornos. Entonces, eso hay que tenerlo claro. O sea, aquí no hay nuevos delitos, sino se amplían los hechos de un delito previamente tipificado. Y segundo, hay un razonamiento del juez Gálvez, pues a mí me parece interesante, creo que es interesante oír su teoría, que el juez Gálvez argumenta que el delito de asociación ilícita solo se le puede tipificar una vez a la persona. O sea, yo puedo ser parte, el delito de asociación ilícita es lo que castiga ser miembro de una estructura criminal. Entonces el juez Gálvez sostiene la tesis que el delito de asociación ilícita solo se puede tipificar una vez. Entonces a Valdetti y a Otto Pérez no les tipifica asociación ilícita ni hoy, ni en TCQ, porque él dice, ellos ya traían este delito desde la línea. ¿Y son la misma estructura? Es la pregunta. Pero, pongámosle, y perdón que estaba hablando mucho, en el caso de Amatitlán, el juez que vio ese caso, que era de Villanueva, sí le tipifica otra asociación ilícita a Roxana Valdetti. O sea, depende mucho del criterio de cada juez. Además de depender del criterio, dependerá, por ejemplo, ahí ponías un buen ejemplo, en el caso de Amatitlán era otra estructura, hubo otro tipo de negociación diferente a la que está habiendo en esta estructura que tenemos de cooptación del Estado. Entonces es como que pensáramos nosotros, homicidio, si yo ya maté una vez, me van a ligar a mí a proceso porque maté a una persona, y si mato 10 más, ¿solo me quedo con ese delito? No. O sea, me van a poner por cada homicidio que cometa, siempre y cuando sean actos diferentes. Entonces acá, digamos, se podrían ampliar delitos en la medida que se vayan encontrando casos aislados que no estén vinculados a esta estructura. ¿Qué es lo que pasa? De a unos años para acá, más o menos desde la época que contamos con la CICIG, han habido bastantes cambios. Han habido cambios en la legislación. Se han creado leyes que nos han permitido perseguir estructuras criminales. Entonces, estas estructuras criminales, estas leyes tienen como ventaja que nos permiten ya no ver al delincuente individual, no ver a una persona que está recibiendo dinero, sino que ver toda la estructura y perseguir toda la estructura. Y este es uno de los primeros grandes ejemplos. Tenemos un caso donde tenemos 57 personas denunciadas, de las cuales 54 fueron ligadas a proceso, y no todos por los mismos delitos. Tenemos asociación ilícita. Básicamente la asociación ilícita quiere decir que nosotros nos reunimos con el objetivo de defraudar, de cometer un delito. En este caso podemos hablar, nos reunimos para negociar una comisión, nos reunimos para negociar un contrato ilícito. Lavado de dinero quiere decir que yo estoy recibiendo dinero que no puedo demostrar que tiene un origen lícito y que ese dinero además viene de delitos como la malversación, como el cohecho pasivo está recibiendo recursos. Financiamiento electoral ilícito. El financiamiento electoral ilícito quiere decir que estamos recibiendo dinero y que no estamos reportándolo dentro de las cuentas de los bancos. Entonces, o que es un dinero anónimo. El cohecho se divide en dos. Tenemos acá el cohecho activo, que hay 9 personas ligadas. Estas 9 personas son en principio empresarios o particulares que dieron dinero a funcionarios públicos con el objetivo de obtener un beneficio a cambio. Y tenemos el cohecho pasivo, que el cohecho pasivo consiste en recibir. Activo lo comete quien da y pasivo quien recibe. Se repite nuevamente el delito de lavado de dinero, que ya lo explicábamos, y también tenemos el delito de falsedad ideológica. El delito de falsedad ideológica consiste en que un notario, alguien que tiene fe pública, hace constar en un documento, en una escritura pública, algo que no es cierto. Y en este caso tenemos a un notario ligado a proceso por ese delito. Aquello de falsedad ideológica no tiene que ver con transfugismo político, así que para aclararle a las personas que nos están viendo en este momento. Eso es no tener ideología. Bueno, llegamos al final una pregunta de este análisis. Adelante, Philip. Si les van a dar prisión o no, básicamente depende de 2 variables: peligro de fuga y peligro de obstaculización de la verdad. Y el juez tiene que analizar individualmente, en el caso de cada persona, qué tanta capacidad tienen para cumplir alguna de esas dos. Si el juez cree que se pueden dar a la fuga o obstaculizar a la verdad, ahí es donde envía a prisión. Si cree que no,
otorga medidas sustitutivas. Bueno, eso de vamos a eso verlo Y depende. le sumaría una variable, la seguridad de las personas. En este caso tenemos que considerar que si la estructura es más grande, puede hacer que si estas personas no quedan en prisión preventiva, incluso sus vidas corran Pueden riesgo. correr. Bueno, vamos a seguir atentos con eso. Ese es el siguiente paso en el proceso. Vamos a ver qué decide el juez Gálvez con eso. Muchísimas gracias por este análisis, Fernando, Philip, y a usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.